Bienvenidos sean a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo imprimir varias plantillas de tazas en una hoja de papel de tamaño A4. Esto es ideal cuando vas a trabajar con mucho volumen de tazas y deseas aprovechar toda la hoja. Ahora sí, comencemos. Para este ejemplo utilizaré este diseño de plantilla. Supongamos que un cliente nos pidió 100 tazas que lleven el mismo diseño, pero que cada taza lleve un nombre diferente. Así que, para ello, como solo necesitaremos cambiar el nombre, solo haremos ese cambio. Le pondremos un nombre cualquiera. Ya teniendo nuestra plantilla con el nombre que queramos, procederemos a guardar nuestro trabajo en formato PNG. Para ello nos iremos a la pestaña Archivo. Damos clic y seleccionamos Exportar. Damos clic nuevamente a la opción de exportación rápida como PNG y nos abrirá esta ventana. Seleccionaremos el lugar donde deseamos guardar nuestra plantilla en formato PNG y le daremos en guardar. Este procedimiento lo realizaremos con todas las plantillas que vamos a requerir. Lo hacemos cada vez que necesitemos cambiar el nombre, como es el caso de este ejemplo. Ya teniendo todas las plantillas para tazas que requerimos, ahora tendremos que abrir una nueva hoja en Photoshop. Para este ejemplo usaré una hoja A4. Pueden hacer lo mismo para una hoja A3. Eso dependerá con qué hojas estén trabajando o con el tamaño de hoja que dispongan. Nos vamos a la ventana Archivo y le damos en Nuevo. Configuramos todos los parámetros necesarios. Si no saben cómo configurar estos parámetros de aquí arriba te estaré dejando un enlace a un video en el cual explico a detalle cómo configurar todos estos parámetros y de para qué nos sirve. Continuando, damos en OK. Ya con nuestra nueva mesa de trabajo abierta, nos dirigiremos a la carpeta donde guardamos todas nuestras plantillas y arrastraremos uno por uno a nuestra mesa de trabajo. Lo siguiente es seleccionar uno por uno cada capa donde tenemos cada una de nuestras plantillas. Le daremos clic derecho y damos clic a la opción rasterizar capa. Esto lo hacemos para que el programa nos permita cambiar el tamaño de nuestra imagen libremente. Hacemos esto para todas las capas de nuestras plantillas. Ya con nuestras plantillas rasterizadas, ahora procedemos a cambiar el tamaño. Para ello podemos seleccionar estos puntos que tiene cada imagen y moverlo para obtener el tamaño que necesitemos. Otra opción más precisa para cambiar el tamaño es seleccionar la plantilla, dirigirnos al lado derecho en la opción de propiedades y en estas dos opciones que son ancho y alto de nuestro diseño le daremos el valor que deseamos. Si en tu caso, como es en el mío, al cambiar un valor se cambia el valor que tenemos aquí abajo. Eso se debe porque tenemos activada esta opción que es mantener proporción. Esto hace que la imagen no se distorsione al momento de cambiar un valor, ya sea el ancho o el alto, y el programa cambiará la medida automáticamente. Para que eso no pase, le daremos clic a este icono para desactivar esa opción. Y ahora cambiamos las medidas. Yo les recomiendo darle las medidas siguientes. En ancho dejarlo en 20.5 y en alto dejarlo en 9.5 centímetros. Con estas medidas nos saldrán una muy buena impresión. Si le damos una medida de 21, que por lo general es la medida total de una hoja A4, esto hará que al momento de imprimir nuestro diseño salga recortado por los lados. Así que con las medidas que les doy no tendremos esos problemas. Esto haremos con cada plantilla.
Ya ajustado el tamaño de nuestras plantillas, lo último que hacemos es acomodar cada plantilla muy bien a la hoja ya lista para mandar a imprimir. Para mandar a imprimir apretamos las teclas Control más P y nos abrirá esta ventana. Deberemos configurar cada una de las opciones de este cuadro, de la misma forma como lo tengo yo, para que tengamos una excelente impresión. También necesitaremos configurar nuestra impresora. Para ello damos clic al botón Ajuste de impresión. Se nos abrirá esta ventana y deberemos tener estas opciones configuradas así tal cual las tengo. Si requieren saber más a detalle todas las opciones a configurar del programa y la impresora, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video en donde explico a detalle cada una de las configuraciones, tanto del programa como de la impresora, para poder obtener una excelente impresión y sin problemas. Continuando, solo nos resta darle en aceptar y mandar a imprimir. Y es así como terminamos este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita y me regales un buen like. Así me ayudas muchísimo y me animas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, comentario e incluso quieres que hable sobre algún tema en específico, déjame aquí abajo en la caja de comentarios y con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Ahora sí, nos vemos en un próximo video.